Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Wilson Gómez Betancourt, docente de la Corporación Universitaria Americana del área de penal. Este es un curso para el aula virtual que puedan todos tener acceso en el ABA. El día de hoy vamos a presentar sobre la medida de aseguramiento todo lo que tiene que ver con argumentación. Y es un punto especial y necesario porque en la mayoría de los casos no se enseña en las aulas ni está en el pénsul de los sílabus que tiene la Corporación Universitaria Americana. El proceso penal sabemos muy bien que consta de 5 partes. Son unos hechos, unas audiencias preliminares, una acusación, una preparatoria y un juicio oral. Esos son la estructura del proceso penal y que nosotros tenemos que saber muy bien y comprender qué es lo que pasa en cada uno de esos apartes. Hoy nos vamos a concentrar en las audiencias preliminares, que son más de 47 audiencias. Pero básicamente las audiencias de impulso del proceso, que son legalización de captura, formulación de imputación y la imposición de la medida de aseguramiento. Vamos a centrarnos hoy entonces en la medida de aseguramiento, en donde está el problema de que cuando se le cede la palabra al abogado, este inmediatamente tiene que argumentar. Vemos que en la práctica sucede mucho que la mayoría de los abogados, cuando les dan la palabra, no tienen cómo sacar el argumento. Esto se debe a muchos problemas que lógicamente vamos a tratar de solucionar en el día de hoy. Para esta situación entonces tendremos que plantear la clase de la siguiente manera. Vamos a escuchar un audio de un caso real en donde se pide por parte de la Fiscalía una medida de aseguramiento. Luego nosotros vamos a analizar cómo fue que lo solicitó la Fiscalía y atacamos esa situación de la argumentación de la Fiscalía. Pero antes que nada necesitamos saber ciertos conceptos que son básicos para la creación de cualquier argumento en el momento en que estamos señalando la respuesta hacia la petición de la Fiscalía en la medida de aseguramiento. Hagamos de cuenta que estamos situados en la sala de audiencias. En el momento en que estamos situados en la sala de audiencias, nos podemos incluso tomar la molestia de anotar en una hoja aparte que vamos a tener lógicamente a nuestra disposición, lado derecho, lado izquierdo, donde la quieran colocar, lo que nosotros generamos con el nombre de generales de ley de nuestro cliente. Es decir, vamos a colocar el nombre completo de la persona, cuál es el delito, ¿sí? Si hay víctima, la fecha. Todos estos datos van a estar centrados en una hoja y ojalá con una letra grande, que podamos con una sola ojeada mirar esos datos y tener facilidad de palabra en el momento en que se nos pregunte por el nombre o el delito y podamos lógicamente enlazar argumentos con estos temas. ¿Cuáles son esos conceptos que nosotros tenemos que tener claros en el momento de la audiencia de medida de aseguramiento e interponer nuestros argumentos? Lo primordial es que tenemos que entender que hay procesos comunicativos de dos maneras, un proceso comunicativo retórico y un proceso comunicativo dialéctico. ¿Cuál es el que se aplica en el campo del derecho? En el campo del derecho siempre se va a aplicar el proceso comunicativo dialéctico. En el proceso comunicativo dialéctico siempre vamos a tener un proponente y un oponente. Todo lo contrario a lo que pasa en el proceso comunicativo retórico, donde solamente hay un proponente. Pero como esto es un proceso bivalente de partes contrarias, es decir, la Fiscalía y la Defensa, que tienen pretensiones completamente diferentes y de extremos, vamos a tener que señalar que el proceso comunicativo que nos interesa es el proceso comunicativo dialéctico. Un proponente, ¿sí? Y un oponente. Entonces, ¿qué nos interesa? Lógicamente, atacar la argumentación de la Fiscalía. Nosotros vamos a ser el oponente. La Fiscalía es el proponente. También tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos. Etos, patos y logos, que son fundamentales para la creación del argumento en el momento de hacer el proceso comunicativo dialéctico. Pero, ¿qué es el etos? El etos es simplemente la persona que dice el argumento. Y el patos, ¿sí?, son las pasiones.
Logos es el estudio. Pueden parecer al principio unos conceptos más bien ambiguos, pero realmente cuando estemos en materia no van a ser tan ambiguos, van a ver que son muy necesarios en el momento de crear la argumentación. Teniendo en cuenta estos conceptos, entonces, escucharíamos la versión de la Fiscalía, teniendo en cuenta que la clave primordial para atender cualquier audiencia en el sistema penal oral acusatorio es lógicamente escribir. Hay que escribir cada palabra que dice la Fiscalía. No podemos llegar a pensar que solamente nos vamos a basar en nuestra memoria. Eso es imposible y es un desacierto total, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es siempre la escritura acerca de esos argumentos a los cuales acude la Fiscalía. Es por ello que voy a tomar este tablero como si fuese mi libreta de apuntes en la sala de audiencias y escribir cada cosa de argumentación que señala la Fiscalía en su momento. El contexto del caso que vamos a escuchar en el audio es básicamente un caso por delito de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, de acuerdo al artículo 376 del Código Penal. Y lógicamente este caso ocurre en Entre Ríos, es una captura en flagrancia, realmente la cantidad de la droga es bastante considerable y por lo tanto se tienen buenos elementos para que la Fiscalía solicite la medida de aseguramiento intramural de acuerdo al artículo 307, literal A. Voy a colocar el audio, ustedes escuchan el audio de la audiencia, yo voy a tomar el tablero como si fuera mi libreta de apuntes y donde voy a construir lógicamente mi argumentación. ¿Basado en qué? En etos, patos y logos, para que ustedes lo entiendan posteriormente. Recordemos que estas audiencias concentradas o preliminares, como muchas veces los llaman, son audiencias que se llevan a cabo ante un juez de control de garantías. Recordemos que hay 3 jueces en el sistema penal oral acusatorio: el juez de control de garantías, que es el que mide el debido proceso y los derechos fundamentales; el juez de conocimiento, que empieza a conocer desde la acusación y que tiene en sus manos la decisión de que si la persona va a ser determinada culpable o inocente; y un tercer juez, que es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, que lógicamente cuando las personas son condenadas pasan a estos jueces y estos jueces son los que van a administrar la pena. Entonces nos interesa básicamente el juez de control de garantías frente a la audiencia de medida de aseguramiento. Gracias, su señoría. La última audiencia que radicó esta delegada es la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, misma, su señoría, que se encuentran consagradas en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Y como medidas de aseguramiento, en este caso voy a pedir la medida de aseguramiento consagrada en el literal A, privativas de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Su señoría, tenemos en cuenta que la petición que hace la Fiscalía, desde el momento en que inicia, ya se sabe cuál es su pretensión. ¿Cuál es su pretensión? Va a pedir detención en el establecimiento carcelario, es decir, intramural. Estoy hablando del artículo 307, literal A del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que hay 2 medidas privativas de la libertad: intramural y domiciliaria. En este caso, la petición que hace la Fiscalía es intramural. El delito que se investiga es el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, consagrado en el artículo 376 del Código Penal, inciso primero, y agravado por el numeral tercero del artículo 384, donde el mínimo de la pena se duplica. En este caso, su señoría, el imputado es Joan Alberto Macías Maya, con cédula de ciudadanía 1.042.770.828 de Yarumal, cuenta con 25 años de edad, nació el 3 de diciembre del 92 en Begachí, hijo de Patricia y Albeino, es bachiller, ocupación trabajador independiente de reciclaje, vive en Unión Libre y reside en la avenida 37B, diagonal 6311, interior 202, barrio Niquía.
Tengamos en cuenta que esos datos que acaba de dar la Fiscalía, de que sabemos que es Joan Alberto Macías Maya, de 25 años, nació el 3 de diciembre del 92, bachiller, trabajador independiente de reciclaje, hacen parte de lo que les dije al principio, como los generales de ley, que nosotros tenemos a la mano en letra grande, lógicamente para no olvidarnos, lógicamente, quién es nuestro cliente, porque resulta realmente ilógico que siendo defensores no comprendan ni siquiera el nombre de su cliente, ni siquiera se acuerden de él. Los hechos jurídicamente relevantes, su señoría, son... Esta es la parte primordial. Voy entonces a borrar esta partecita. ¿Listo? Tenemos en cuenta entonces que los hechos a los cuales se va a referir la Fiscalía, los hechos jurídicamente relevantes, son el recuento realmente acá de lo fáctico, no son realmente hechos jurídicamente relevantes porque son otra cosa. Lo que genera realmente consecuencias jurídicas son los hechos jurídicamente relevantes. Ella lo que va a hacer es realmente una acotación de lo fáctico, de lo que pasó. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta que son dos conceptos completamente diferentes, hechos jurídicamente relevantes y los hechos como tal. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a anotar cada uno de esos hechos que son importantes para nosotros, teniendo en cuenta lo que vamos a señalar como etos, patos y logos para nuestra argumentación, para crear nuestra argumentación. El día de ayer, 29 de junio, a eso de las 4:10 de la madrugada, cuando se encontraban realizando patrullaje sobre la vereda El Zancudo, zona rural del municipio de Entre Ríos, el intendente jefe Arnulfo Alvis y los patrulleros Edwin Jiménez, Julián Larrea y Jainer Romero, cerca a la planta de procesamiento de lácteos El Galán, observaron una motocicleta que se dirigía por la vía hacia el municipio de San Pedro. Se dirigieron a interceptarla y a solicitar un registro a su conductor, que fue identificado como Arley Alexander Correa Arenas, con cédula 1.042.771.901 de Yarumá, con abonado telefónico 350-579-3816. Igualmente observaron en la vía otro vehículo tipo camioneta marca Volkswagen color blanco de placas KMT491 parqueado más atrás. Inmediatamente se dirigieron hasta donde se encontraba dicho vehículo y solicitaron al ocupante que se bajara del mismo. Se le practicó un registro personal, no hallándose nada. Procedieron a realizar un registro al vehículo, hallando en la parte trasera de la camioneta 7 costales de cabuya color café y una bolsa negra hermética que en su interior contenían una sustancia rocosa que por su olor, color y forma son característicos de la base de coca. Con un peso bruto de aproximadamente 332 kilos, procedieron a identificar al conductor de la camioneta como Joan Alberto Macías Maya, con cédula 1.042.778.22. Razón por la cual inmediatamente se le leen los derechos como persona capturada. Con respecto al ocupante de la motocicleta, dice este informe de captura en flagrancia que fueron trasladados hacia la estación de policía de Entre Ríos para proceder a su identificación y verificación de antecedentes penales, y procedieron a dejarlo en libertad, su señoría, de lo cual no hay constancia en esta carpeta. Señor juez, esta medida de aseguramiento, su señoría, se encuentra la medida, la necesidad de la medida, su señoría, tiene unos fines constitucionales, son los mencionados en el artículo 250 de la Constitución Nacional. Y el desarrollo de esta norma constitucional está en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que nos señala cuáles son los requisitos para solicitar la medida de aseguramiento. Y dice, artículo 308, el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando en los elementos materiales probatorios la evidencia física recogida
y asegurado de la información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla con algunos de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. En este caso, su señoría, esta delegada se va a detener en este inciso segundo, señor juez, que habla: el imputado constituye un peligro para la seguridad de la comunidad y de la víctima, y tiene su desarrollo en el artículo 310. Este artículo 310, señor juez, ha tenido por política criminal, ha tenido varias reformas. Entre ellas, la última fue la ley. Voy a empezar entonces acá con esta situación a explicar algo. ¿Listo? Entonces, tenemos en cuenta que lo que dijo la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 29 de junio a las 4:10 de la mañana, mediante un patrullero en la vereda del Zancudos en Entre Ríos. La Policía Nacional, ¿sí?, cerca a una empresa de procesamiento de lácteos, observan una motocicleta conducida por el señor Arley Correa, ¿sí?, y a la vez también observan una camioneta de placas KMT 491, una camioneta Volkswagen. Se hace un registro a la persona y al vehículo, y en esa camioneta encuentran 332 kilos de base de coca. Es una cantidad bastante considerable de el producto de base de coca. Se le leen los derechos y luego de este recuento también nos dice de que al motociclista Arley Correa lo identificaron, pero lo dejaron en libertad. No tenía nada que ver pues con el hecho y no le encontraron absolutamente nada. El conductor de la camioneta, Joan Alberto Macías Maya, que es la persona que nos interesa y a la cual tomamos como cliente, ¿sí?, se le leyeron los derechos y empieza ella ya con su argumentación de definir por qué la necesidad de la medida de aseguramiento, estableciendo lógicamente que está partiendo de la Constitución Nacional en el artículo 250 y de los requisitos que se establecen para imponer una medida de aseguramiento, como es el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que este es el primer estándar de prueba que se mira en el proceso penal. Hay 3 estándares de prueba en el proceso penal, que es, primero, la inferencia razonable, la cual está descrita en el artículo 308. También estaríamos hablando de el segundo estándar de prueba, que es la probabilidad de verdad, que es cuando ya estamos en la acusación, artículo 336. Y el tercer estándar de prueba y último, que es en juicio, que es el conocimiento más allá de toda duda, establecido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. En este caso nos incumbe solamente la inferencia razonable. Estamos entonces en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y los requisitos que establece la Fiscalía están establecidos en el inciso segundo, diciendo de que Joan Alberto Macías Maya es un peligro para la comunidad. Esto nos lleva inmediatamente al artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, donde se desarrolla ese ítem. Sigamos escuchando el audio. La ley 1760 de 2015, en su artículo 3, peligro para la comunidad. Para estimarse la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez debe valorar las siguientes circunstancias. En este caso son 7 circunstancias, su señoría, pero me voy a detener en el inciso segundo, porque no podemos hablar del artículo del inciso primero, la continuación de la actividad delictiva, su señoría, o probable vinculación con organizaciones criminales, porque en este momento esta delegada no tiene elementos materiales probatorios o evidencia física para demostrarle a usted, su señoría, o que exista una inferencia razonable de que Joan Alberto Macías Maya pertenece a una organización criminal, su señoría. El inciso segundo nos habla del número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Señor juez, en este caso,
es cierto que hay que mirar por qué Joan Andrés es un peligro futuro para la comunidad. Su señoría, es que a Joan Andrés no se le encontraron 2 o 3 gramos de cocaína. A Joan Andrés se le encontró base de coca cristalizada o en roca que tuvo un peso neto de acuerdo a la prueba preliminar homologada de PIPH de 318 kilos con 990 gramos de base de coca. Este es un delito, su señoría, que no solamente afecta la salud pública, es un delito pluriofensivo porque pone en peligro varios bienes jurídicos, su señoría, la salud pública, la seguridad pública, el orden económico y social. En este caso, Joan Alberto considera a esta delegada que es un escalón, es un eslabón en esa cadena criminal que tanto está afectando a nuestro país, como es el tráfico y fabricación de estupefacientes. Obsérvese cómo él en su camioneta transportaba en horas de la madrugada sustancia estupefaciente con el peso que ya le dije, 318 kilos, su señoría, con 990 gramos de base de coca. Él, como ya lo manifesté, no tengo los elementos materiales probatorios y la evidencia física, su señoría, para establecer que Joan Alberto pertenece a una institución criminal, su señoría, como lo señala, a una organización criminal, como lo señala ese numeral primero. Pero, su señoría, es que si miramos la forma como se dieron los hechos, la persona que lo contrató a él para que transportara esa sustancia estupefaciente era una persona conocida. Tenía que tenerle mucha confianza para entregarle a él esa responsabilidad de transportar esa cantidad de sustancia estupefaciente, su señoría. Es decir, que él era conocedor de la persona o de las personas que hacen parte de esa institución criminal o organización criminal, su señoría, porque no a cualquiera le van a dar esa confianza para que transporte esa cantidad tan grande de sustancia estupefaciente, señor juez. En este caso, ya la Fiscalía señala de una manera concreta cuál es la causal, ¿sí?, señalada, como ya lo dijimos, peligro para la comunidad, establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, que tiene 7 circunstancias, las cuales debe valorar el juez. Y ella se basa en el inciso segundo, dice número de delitos, ¿sí? Que el número de delitos es lo que hace señalar el peligro para la comunidad que presenta Joan Alberto Macías y por la cual está solicitando la medida de aseguramiento intramural. Dice que lógicamente este comportamiento de Joan Alberto Macías viola lo de la salud pública, la seguridad pública, el orden económico, pero nos dice algo muy importante, nos señala de que no tiene elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida de que pertenezca a una organización criminal. De hecho, lo reitera en varias ocasiones, como ustedes pueden escuchar en el audio. Dice sí que Joan Alberto es un eslabón en esa cadena criminal, de que alguien lo contrató, de que tiene que tenerle demasiada confianza para proporcionarle esa cantidad de droga. Y recordemos un punto esencial acá, de que al principio nos habló de 332 kilos de base de coca y ya nos está hablando de acuerdo a la prueba de PIPH, 318 kilos de base de coca. Ahí hay una circunstancia que de todas maneras tenemos que aumentar nosotros en el momento de la argumentación. Pero lógicamente tenemos claro de dónde parte su petición en la medida de aseguramiento. Escuchamos el audio. Es muy grave la conducta, su señoría. En este caso, señor juez, si observamos el artículo 38 y el artículo 68A, no cabe ni siquiera la prisión domiciliaria. Es que obsérvese, su señoría, que el artículo 38 del Código Penal señala lo siguiente.
el artículo 38b. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria: que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años o menos. Obsérvese que aquí la pena mínima, su señoría, es de 256 meses de prisión. Es decir, supera con creces la pena de 8 años. Entonces, en este caso, no se estaría cumpliendo con ese requisito para que se haga, para que se le pueda otorgar la prisión domiciliaria. Segundo, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. Si observamos, su señoría, tampoco se cumple con ese requisito, porque el artículo 68A, que también por política criminal ha tenido cantidad de modificaciones, y la última fue la 1773 del 2016 en su artículo 4, exclusión de beneficios y subrogados penales. Y dice ese inciso segundo, dice: no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva, cuando se trate. En este inciso segundo trae enlistado varios tipos penales, su señoría, y en ellos está el delito relacionado con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Y dice: tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, y entre ellos está, y delitos, entre toda esa cantidad de delitos que hay acá, el de tráfico de estupefacientes. Enseguida les explicaré por qué no estoy escribiendo lo que ella está diciendo. Joan Alberto Macía Mayos no tiene derecho a que se le imponga una medida de aseguramiento diferente a la prisión intramural. Es por ello, entonces, igualmente, su señoría, estamos frente a un delito de acuerdo con el artículo 313, que fue modificado por la ley 1453 de 2011 en su artículo 60, procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. Incisos, numeral segundo: en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista en la ley sea o exceda de 4 años. Este requisito objetivo, su señoría, se cumple a cabalidad. Estamos frente a un delito cuya pena supera los 4 años y es investigable de oficio, su señoría. Y también se da el inciso primero: en los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Entonces, es un delito, su señoría, donde procede la detención preventiva por la cantidad de estupefacientes, su señoría, es de competencia de los jueces especializados, y también se da ese segundo requisito: es investigable de oficio y la pena supera los 4 años, señor juez. Como, volviendo a ese numeral segundo del artículo 310, el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos. Su señoría, y es que dice este artículo 310 que usted, como juez de control de garantías, debe examinar si Joan Alberto Macías Maya, es un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Considero, su señoría, que sí. Es un peligro total, porque es que con este tráfico de estupefacientes, su señoría, se está afectando la salud pública, se está afectando la seguridad pública.
el orden económico y social. No tuvo ningún reparo en prestarse para transportar esa sustancia estupefaciente, su señoría. ¿Cuál iba a ser el destino de esa droga? No lo sabemos, su señoría. Pero el tráfico de estupefacientes, su señoría, tiene a nuestro país en la cuerda floja, por no decirlo de otra manera, donde observamos, su señoría, que hoy en día ya los niños de 8, 9, 10 años, su señoría, es la población más afectada, porque estos inescrupulosos se están yendo para los colegios, su señoría, a venderle estupefacientes a los niños en forma de confites, de chocolatinas, su señoría. No tienen reparo para hacer que nuestros niños, que nuestra juventud, su señoría, se vuelvan adictos a sustancias estupefacientes. Dejo este punto entonces, retomando, sigue con el señalamiento de que la conducta es grave. Es una conducta muy grave y que incluso no tiene derecho a la prisión domiciliaria de acuerdo al artículo 38b, y me habla incluso del inciso segundo del 68a, que excluye todos los beneficios. Estoy hablando del Código Penal. Lógicamente, cuando les dije que no estaba escribiendo lo que ella estaba señalando referente a ese concepto, es porque lo voy a explicar más adelante en el momento de la argumentación. Sí nos señala un punto fuerte, y es un punto bastante interesante en donde se establece la parte objetiva de su argumentación, es decir, señala el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, que es claro en señalar que solamente puede haber detención intramural cuando se trate de delitos investigados por la justicia especializada o cuando sea la pena más de 4 años. En ese caso es lo que más resalta desde el punto de vista de su argumentación. Luego enlaza señalando de que el delito de narcotráfico en nuestro país lo tiene en la cuerda floja, acude al argumento de los niños que están en los colegios, que les venden esta droga en confites, en chocolatinas. Básicamente esta es la segunda parte de su argumento. Sigamos escuchándolo. Entonces, es por ello, señor juez, que solicito de usted se imponga esta medida de aseguramiento, porque por expresa prohibición de la ley, él no tiene derecho a que se le dé su casa como prisión domiciliaria, porque aunque tiene un arraigo, su señoría, la ley prohíbe ese beneficio de la prisión domiciliaria, señor juez. Muchísimas gracias. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física, su señoría, son los mismos, y a las que ya de los cuales les he dado traslado. Además, su señoría, al hacer este test de proporcionalidad que exige el artículo 295 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, la medida es idónea porque esta medida, su señoría, tiene como finalidad un carácter preventivo hasta que se demuestre la responsabilidad del imputado, su señoría. Es adecuada porque no existe otra menos gravosa por medio de la cual se envíe un mensaje a la sociedad, su señoría. Y es proporcional porque prima el interés de la comunidad sobre el interés o ese derecho que tiene él a gozar de su libertad, su señoría. Igualmente, señor juez, el tráfico de estupefacientes es muy grave porque pone en peligro la salud de la comunidad y hay que proteger a la comunidad. Es un derecho constitucional, entonces ese derecho que él tiene, la libertad, debe ceder ante ese derecho constitucional, su señoría, de proteger a la comunidad. Asimismo, su señoría, es una medida que esta delegada no se está limitando en solicitársela, su señoría, porque todo nuestro pueblo colombiano, nuestros niños, se están viendo afectados por este flagelo, su señoría. Muchísimas gracias. Doy traslado nuevamente de los elementos materiales
su señoría, que ya ustedes conocen, como es el informe ejecutivo, el informe de captura en flagrancia, acta de derechos del capturado, el acta de incautación, el álbum fotográfico del vehículo, la prueba preliminar homologada de la sustancia incautada, el experticio al vehículo, la solicitud de antecedentes de Jovan Alberto, su consulta hueso, arraigo familiar, social y laboral, el acta de dactiloscopia y reseña fotográfica, su señoría. Teniendo en cuenta que ya se escuchó toda la versión de la Fiscalía, sabemos muy bien que en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, inmediatamente después de que termina la Fiscalía, el juez de control de garantías va a darle el traslado de la palabra a la defensa. Y es ahí donde la defensa inmediatamente tiene que crear su argumento. Como lo dijimos desde el principio, desde un proceso comunicativo dialéctico, es decir, atacando el argumento que expuso la Fiscalía en su momento. Esto es lo que pasa en la mayoría de los casos cuando estamos en las clases, en la sala de audiencias, en donde lógicamente escuchan el audio y se les dice a los estudiantes que inmediatamente establezcan su argumentación frente a los argumentos de la Fiscalía. Como ya habíamos dicho, lógicamente tenemos que tener muy en cuenta que un discurso en donde van establecidos todos los argumentos tiene tres fases. Las fases son que tiene un exordio, un núcleo y unas conclusiones. Siempre es la estructura de un discurso en donde están lógicamente consignados nuestros argumentos. El exordio es la presentación que se hace lógicamente para llamar la atención lógicamente de nuestro receptor de los argumentos, en este caso el juez. El núcleo es donde están contenidos esos argumentos, el fondo del asunto, y las conclusiones es donde podemos extraer de una manera más sintética todo y resumida toda la parte del núcleo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, podríamos empezar aclarando los conceptos que ya habíamos señalado, que era lo del ethos, ¿sí?, el pathos y el logos. Sabemos muy bien, teniendo estos conceptos, ya podríamos definir claramente que los hechos narrados por la Fiscalía en su momento, cuando ya empieza a señalar la necesidad de la medida, todo esto, todo lo que tiene que ver con la norma, el artículo 250, el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, donde están los requisitos, todo lo que es el inciso segundo, lo que señala que es el señor Jovan Alberto Macías Maya, el peligro para la comunidad, el artículo 310, inciso segundo, número de delitos, todo eso es logos. Al igual que su argumento fuerte, en el sentido tal de que señala el artículo 313, en donde no hay otra opción más que la medida intramural para los delitos de justicia especializada y que tengan más de 4 años en la situación de la pena. Toda esa parte de la norma, todo esto tiene que ver con logos. Claro, lógicamente, miren, para que lo vean, estoy dejando por fuera todo lo que me está hablando de la conducta grave del artículo 38b y el 68a. Es norma también, más sin embargo, y podríamos decir que es logos, más sin embargo, ahora aclaro este punto clave y por qué no lo señalo como logos. ¿Y qué es pathos para ella? Para la Fiscalía en su argumento, el pathos está señalado, lógicamente, en que esta persona, que es un peligro para la comunidad, ¿sí?, es porque en nuestro país el narcotráfico tiene la cuerda floja al país. Los niños, los colegios donde venden la droga, los confites, las chocolatinas, eso es pasional. Es un argumento pasional, en donde incluso termina señalando en su argumento de que pone en peligro a la comunidad estas actuaciones. Eso es algo que para ella es netamente pasional, de que toda esta situación que señala que también que es un eslabón en la cadena criminal, que le tenían mucha confianza para poder llevar la droga y todo eso es desde el punto de vista pasional. Todo esto que les estoy señalando es el pathos.
¿sí? Es el patos. Esa es la manera como ella expresa la situación. El ethos, aquí lo estamos señalando, es la persona quien dice, lógicamente, el argumento, el discurso, en este caso, solicitando la imposición de la medida de aseguramiento intramural, y que lógicamente podíamos determinar de que ese ethos es casi lo que nosotros hacemos, como señalar hasta una falacia de autoridad, cuando señalamos lo que dice la Corte Suprema de Justicia o lo que dice la Corte Constitucional. Los jueces hacen caso, lógicamente, de ese ethos, porque viene respaldado por una situación de autoridad. Sin considerarlo, para que lo tengan en cuenta, no estoy diciendo de que sea una falacia, aunque podría convertirse en una determinada situación en una falacia de autoridad, como lo acabé de señalar. Sin embargo, en este punto en específico, podemos decir que el ethos podríamos determinarlo en que una autoridad, un perito, señaló lógicamente por prueba de P y pH los 332 kilos que después cambiaron a 318 kilos de base de coca. Una autoridad, es decir, un perito, señaló lógicamente el peso de la droga. Quedamos claros ahí. Desde ese punto de vista tenemos que ya está el ethos, el patos, el logos. Tendríamos que buscar lógicamente un exordio para hacer nuestra presentación, luego desarrollar todo este núcleo y finalizar de antemano con unas conclusiones. En este momento de la clase virtual sería bueno que cada uno de ustedes se tomara la molestia de crear una argumentación allá mismo en su sitio de trabajo y tratar de organizar todo esto que les estamos diciendo bajo los conceptos que ya vimos para ver cómo les sale a ustedes la argumentación inmediata frente a la posición de la Fiscalía. En este momento entonces en la clase vamos a tratar de explicar cómo haríamos nosotros nuestra argumentación basado en lo que hay acá y siguiendo de pronto un orden sobre el desorden de las notas, ¿sí? Que es lo que más me interesa, que cada uno de ustedes, a pesar de que esta información está difusa en desorden, tratamos de ordenar de acuerdo a los hechos como los narró la Fiscalía, y es donde ahí partimos. Creo que el primer momento para hablar desde el punto de vista de la argumentación sería lógicamente algo que parece ser que no tiene nada que ver con el asunto, sin embargo la Fiscalía lo menciona, y por algo lo menciona la Fiscalía, y es el caso del motociclista. El caso del motociclista que capturan, el señor Arley Correa, lo identifican y todo eso, pero después lo dejan libre, ¿sí? ¿Por qué tendría que hacer esto la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía tendría que mencionar este argumento si no tiene nada que ver con la situación de Joan Alberto Macías? ¿O si tiene algo que ver? Eso es lo que lógicamente nosotros tendríamos que prácticamente proporcionar en el argumento, ¿sí? Luego, el segundo argumento está señalado, voy aquí a tomarlo como el número 1. El segundo argumento está señalado en la parte de los kilos. Ya sabemos que primero nos dijo 332 kilos de base de coca y luego nos menciona 318 kilos y un poco más. Este sería un punto del segundo argumento que nosotros podríamos señalar. Luego viene la parte de la necesidad de la medida, donde nos señala lógicamente el requisito del artículo 310 y escoge que es un peligro para la comunidad. Este sería el tercer elemento de nuestro argumento para, lógicamente, trabajarlo cuando nos toque exponer. Después de esta situación, de este argumento tercero, ella en su momento señaló, lógicamente, de que no tenía elementos materiales probatorios, ¿sí? Y esto es una cosa que tenemos que aprovechar mucho, sería nuestro cuarto punto para anexar a nuestra argumentación. También desde el punto de vista cuando ya señala toda esta parte subjetiva de ella, muy patos el argumento, acerca de que lo contrataron, de que es de confianza, de que nuestro país, todo esto podía ser incluso también un argumento, ¿sí? Para nosotros, el quinto.
Tendríamos, lógicamente, también lo que ella hace en la exposición, hablar del artículo 38b, la prisión domiciliaria del Código Penal, y el 68a también del mismo, de la misma codificación, sería también parte de nuestro sexto argumento. El punto principal de su argumentación, y que es donde entra la parte difícil, está señalado en el artículo 313, y sería nuestro punto a discutir en el séptimo argumento. Dejo a este lado, si lo ven cuando lo escribí, determiné aquí lo que ella señala como el test de proporcionalidad, porque no es solamente imponer una medida de aseguramiento desde el punto de vista legal, como lo señala el artículo 313, sino que también tiene un manejo constitucional. Y es a donde apuntó ella cuando explicó lo de que la medida debe ser idónea, adecuada, proporcional, que lógicamente esto nos apunta a un solo documento sobre el cual se insiste mucho para la audiencia de medida de aseguramiento. ¿Cuál es la Directiva 13? Que es una obligación de todos los fiscales seguir esa Directiva 13 referente a señalar en cada caso concreto lo de que la medida sea idónea, adecuada o proporcional. Esto es algo supremamente importante para nosotros tenerlo en cuenta cuando llegamos a una audiencia de imposición de medida de aseguramiento, porque de la Directiva 13 es una obligación. La misma Fiscalía le pide a los fiscales que deben de efectuar esta argumentación. Deben de tener en cuenta dos puntos claves. Cuando yo construyo también la argumentación, puedo atacar ese argumento mediante interrogantes o ironías. Los interrogantes, lógicamente, son hacia el juez, a ese receptor, a hacerle preguntas, lógicamente dejando un espacio, lo que nosotros entendemos como silencios programados, para que él vaya dilucidando en su mente lo que lógicamente le estamos preguntando y que él mismo se conteste. La ironía es bastante interesante en las argumentaciones en materia penal porque nos ayudan mucho incluso a no ser, digámoslo, un tanto groseros con nuestra contraparte, pero sí a mostrar los problemas que ha tenido en su argumentación e incluso en su desarrollo de actividad como fiscal. De aquí partiría entonces a hacer la argumentación. Voy a improvisar cómo lo haría de acuerdo como en ese punto de ese orden, señalando lógicamente mi pretensión, que es clara. Mi pretensión es que no se le imponga medida de aseguramiento intramural a mi cliente. La improvisación entonces sería algo parecido a esto. Mi receptor, el juez de control de garantías. Su señoría, con todo respeto ante la petición que señala la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento intramural a mi cliente, el señor Joan Alberto Macías Maya, me tengo que referir a dos puntos cruciales sobre lo que ha señalado la solicitud de la Fiscalía. Primero, su señoría, cuando la Fiscalía nos cuenta esos hechos que ocurrieron el 29 de junio a las 4:10 de la mañana, cuando la policía en un patrullaje cerca a una empresa de procesamiento de lácteos detienen a mi cliente, acuérdese muy bien que la Fiscalía habló de un motociclista, un señor Arley Correa, al cual identificaron y que, como usted escuchó en su intervención, la Fiscalía dijo que dejaron en libertad. Mi punto sería para preguntarle a usted, su señoría, ¿y qué tiene que ver el señor Arley Correa con el señor Joan Alberto Macías? Considero que la Fiscalía tiene su as bajo la manga y me imagino que está tratando de mostrarle a ustedes por medio de una falacia. Estoy hablando de la falacia de petición de principio, es decir, algo que no está probado, pero se da por probado de que este podría ser el campanero que acompañaba entonces al señor Joan Alberto Macías Maya, ¿sí? Y que le avisaba si venía o no venía la autoridad o si había policía en la carretera. Algo que de todas maneras por ningún lado se probó, tratando de mostrar a la Fiscalía de que pertenece a una organización, pero no hay prueba de ello, su señoría. Pero es bueno
que lo tenga en cuenta, cómo trata usted, su señoría, de demostrarle básicamente que sí, efectivamente había como una organización criminal y que el motociclista también tenía que ver en esto. Tenemos claro, su señoría, que señala que la incautación que se dio desde el momento de la captura fueron 332 kilos de base de coca. Algo que llama bastante la atención para este defensor es que después, más adelante, nos dice la fiscalía que son 318 kilos de base de coca. Entonces, ¿qué pasó ahí, su señoría? ¿Qué pasó con los otros kilos? ¿O es que la fiscalía no hizo bien la prueba de PIPH? ¿O es que la fiscalía cometió errores en el momento de tener estos elementos materiales probatorios? No sabemos. Ahora yo quedé con la duda si eran 332 o 318 kilos. Creo que para estas alturas y en una audiencia como la que tenemos en cuenta de imposición de medida de aseguramiento, porque estamos jugando con la libertad de una persona, estas cosas tienen que estar bastante claras. Y es por eso que me llama mucho la atención cómo es que la fiscalía señala en su aspecto de requisito, de acuerdo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que Joan Alberto Macías Maya es un peligro para la comunidad. Y lo resalta, su señoría, usted lo escuchó aquí en la audiencia, diciendo que es un peligro para la comunidad. ¿Y se basa en qué, su señoría? En el artículo 310, inciso segundo, número de delitos. Número de delitos. Y hasta donde yo tengo entendido, su señoría, cuando se me citó a esta audiencia de medida de aseguramiento, estamos hablando, y como ella misma lo señaló, desde el punto de vista del artículo 376 del Código Penal, agravado lógicamente por lo de la cantidad en el artículo 384, que la pena se duplica. No estamos hablando de ningún otro delito, solamente del delito de tráfico de estupefacientes. Y es increíble que luego me señale a mí entonces la fiscalía de que se basa, de que es un peligro para la comunidad por el número de delitos. ¿Y cuál fue su argumentación, su señoría? Diciendo de que la salud pública, la seguridad pública, el orden económico era alterado precisamente por la conducta del señor Joan Alberto Macías. Pero su señoría, aquí tenemos que tener muy en cuenta algo y yo creo que usted lo tiene muy claro. Una cosa es el número de delitos y otra cosa muy diferente, su señoría, son los bienes jurídicos que acaba de señalar la fiscalía en su argumento. Estos son bienes jurídicos, la salud pública, la seguridad pública, el orden económico, no son delitos autónomos por los cuales la fiscalía señale que lógicamente desde la causal, el inciso segundo del 310, pluralidad de delitos. Queda uno prácticamente sin entender a la fiscalía. ¿Cómo confunde eso? Y tenga en cuenta una cosa, su señoría, que me parece muy importante. Y se lo traigo a su memoria. ¿Recuerda cuántas veces reiteró la fiscalía de que no tiene elementos materiales, probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida de que el señor Joan Alberto Macías Maya pertenezca a una organización criminal? No lo dijo una vez, lo dijo varias veces, su señoría, señalando ese punto. No tiene elementos materiales probatorios para eso. Pero entonces, ¿a qué acude su señoría? A un concepto completamente de subjetividad. ¿En qué sentido? Señala de que él es un eslabón en una cadena criminal, que lo contrataron, de que le tienen mucha confianza para darle a transportar semejantes kilos de base de coca, y nos señala toda esa situación de subjetividad, su señoría. Nada concreto, nada objetivo. Yo puedo incluso señalar, su señoría, algo que sí me parece el colmo, y tengo que decirlo, porque la fiscalía en su momento me habla de que el señor Joan Alberto Macías, porque la conducta es grave, pues, creo que todos los delitos del Código Penal son graves, si no, no estarían ahí. Que la conducta es grave y que él no tiene derecho ni siquiera a la prisión domiciliaria de acuerdo al 38E, y que se le excluye de todo beneficio porque también estaría eso en la lista del 68A del Código Penal. Uno se pregunta, hasta estas alturas, una fiscalía, ¿cómo es posible que una fiscalía
a estas alturas confunda una prisión domiciliaria con una detención domiciliaria, su señoría. Son dos cosas completamente diferentes. Es que cuando nosotros hablamos de prisión domiciliaria, su señoría, es precisamente porque la persona ya está condenada, lo condenaron. No porque la persona simplemente está siendo investigada y apenas estamos en audiencias concentradas en donde podríamos hablar de una detención domiciliaria. Y es muy diferente una norma del 38B del Código Penal a una norma como el 314 del Código de Procedimiento Penal, en donde se habla de la detención domiciliaria. Son dos cosas completamente diferentes. A uno le parece increíble que la Fiscalía hable de este punto, de un artículo 38B y del 68, cuando no viene a ningún caso hablar de esos temas, sobre todo en una audiencia de medida de aseguramiento. Es increíble, su señoría, que se cometan estos errores. No sé si es partidario usted de que esto también hace parte de esos errores que se cometieron en el momento en que pesaron la droga, si realmente pues fue de esa manera, y cuando me habla de la confusión del número de delitos, pero realmente está hablando de bienes jurídicos. La Fiscalía, desde todo su argumento, me señala el aspecto que uno espera en esta audiencia, su señoría, que es el artículo 313. Y me señala, lógicamente, que estamos a un delito que es de justicia especializada y que la pena supera los 4 años. Eso es un aspecto objetivo. Eso es lo que uno espera de la Fiscalía, su señoría. Pero, su señoría, recordemos muy bien que no es solamente el aspecto legal. Para la imposición de una medida de aseguramiento, el juez debe valorar esa argumentación que hace la Fiscalía de la Directiva 13, esa orden que le da la Fiscalía a sus fiscales para que lleven a cabo un test de proporcionalidad. Usted podría decir que ella lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Sí, ella habló de que la medida era idónea, adecuada, proporcional. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hizo, su señoría? ¿Realmente nos dijo por qué era idónea, adecuada y proporcional en el caso concreto de Joan Alberto Macías Maya? Eso brilla por su ausencia, su señoría. Eso nunca se vio. Esa situación de lo que uno espera en esta audiencia, de ese test de proporcionalidad de la misma Fiscalía, nunca se dio. Por lo tanto, su señoría, si nosotros nos ponemos a observar, y como lo dije en resumen, primero, no está claro la situación del peso de la droga. Para nada podemos hablar de que es un peligro para la comunidad por el inciso segundo del número de delitos, cuando lógicamente sabemos que lo que señaló fueron bienes jurídicos. No podemos señalar tampoco de que es un concepto completamente errado hablar del 38 y del 68A. No podemos desconocer, su señoría, que no tiene elementos materiales probatorios. Ella misma lo dijo, lo reitera. Y no podemos quedarnos cortos simplemente en ser pasionales y decir, sí, claro, es un delito grave que tiene a nuestro país en la cuerda floja, los niños son los que sufren, todos sufren con el flagelo del narcotráfico, nadie puede decir que no sufren con el flagelo del narcotráfico. ¿Cuál es el punto acá, su señoría? Es que tiene que determinar desde un punto de vista objetivo, no solamente esto, el 313, sino que tiene que hacer el test de proporcionalidad, que no hizo la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, su señoría, debo deprecar de usted que no imponga, ¿sí?, la medida de aseguramiento intramural en contra de mi prohijado, el señor Joan Alberto Macías Maya. Queda claro que esa es la parte de una improvisación, señalando lógicamente qué es un ethos, un pathos y un logos, referente a estos conceptos que venimos trabajando desde el punto de vista. Esto, lógicamente, no está establecido en la enseñanza de un código de procedimiento penal o código penal. Esto es práctica, y lógicamente nos quedamos cortos en esta clase virtual. Vendrán otros tutoriales para hablar ya un poco más a fondo y que puedan entender lógicamente las falacias que se dividen en sofismas y paralogismos, tanto el entimema como ciertos argumentos que nos ayudan precisamente a establecer
lo que busca, la finalidad del argumento en penal, que es simplemente persuadir a nuestro receptor y convencerlo. Muchas gracias.